Hablamos hoy de pandemia, economía y su impacto en el mundo del trabajo. ¿Qué pasa hoy en las empresas y qué puede suceder a futuro con los trabajadores? Para eso nos acompaña hoy en nuestro programa el licenciado Daniel Scandizo, especialista en management, director de la agencia Axia BIS, y junto a Manuel Cornet te saludamos. Bienvenido, Daniel, un gusto que nos acompañes. Hola Ariel, ¿cómo estamos? Gracias por convocarnos. Por favor, como siempre es un placer. Recientemente, a través del equipo de trabajo de la consultora, llevaron adelante una investigación en las empresas de Córdoba, en las PYME, acerca de cuál es la situación del mercado laboral. ¿Cuáles son las conclusiones centrales que podés compartir con nosotros? Sí, en realidad hicimos un relevamiento, Ariel. Yo en ese caso siempre apelo a una base importante de alumnos, colegas, empresarios, pero siempre trato de focalizarme en pequeñas y medianas empresas. Entonces relevamos 142 empresas, la mayoría de la provincia de Córdoba, aunque hay algunas también de otras regiones del país, y de estas 142, el 50% contaba con menos de 25 empleados. Hemos hecho un relevamiento que abarcó los meses de marzo, abril, mayo y hasta los primeros días de junio. Es decir, que fuimos haciendo un recorrido desde el inicio de la cuarentena, ¿no? Como para poner una fecha. Las conclusiones en realidad lo que hacen es confirmar nuestras percepciones. Hay un impacto muy fuerte, sobre todo en algunos sectores. Fíjate que cuando nosotros consultamos acerca de si ha habido un impacto negativo en la actividad económica, en las ventas, aproximadamente el 70% nos contesta que sí, que hubo un impacto negativo, que sus ventas disminuyeron. Hay otro alrededor de un 20% que nos dice que el impacto ha sido neutro, y a un 10% que, aunque nos parezca un tanto extraño, dice no, nuestras ventas aumentaron. En general, las empresas que responden de manera afirmativa han sido aquellas que están vinculadas a sectores relacionados con la tecnología o el sector agropecuario. El resto de los sectores, comercio, otros sectores como la salud, el transporte, etcétera, evidentemente nos respondieron de manera negativa, ¿verdad? Si nosotros consultamos acerca de cómo han afrontado esta situación, bueno, es interesante alguna respuesta. Por ejemplo, el 40% nos dice que han apelado a la modalidad del teletrabajo o home office, también como lo denominamos. Pero de ese total de empresas que apelaron al home office, un 25% ya lo venía realizando. Es decir, que no es algo nuevo para 1 de cada 4, ¿verdad? Entonces, no es que el teletrabajo comenzó recién ahora, ¿no? Sino que en muchas empresas ya era una práctica consolidada. Y otro tema interesante, que cuando nosotros consultamos acerca de cuál ha sido el impacto más negativo, la mayoría responde claramente el impacto en las ventas, y son muy pocas, porque una de las opciones era conflictos con el personal, y son muy pocas las que hacen referencia a conflictos con sus recursos humanos. Es decir, que acá ha habido, entiendo yo, un entendimiento por parte del personal, de recursos humanos de la empresa, de la situación que se estaba atravesando, y muchas veces hubo algunas concesiones, ¿verdad? Como la implementación de suspensiones o de disminuciones salariales. Claro, una adaptación entre ambas partes, ¿no? Digamos. Sí, exactamente, Ariel. Y de todas formas, prácticamente un tercio de las empresas relevadas se vio la necesidad de reducir su planta de personal o suspendió las nuevas contrataciones. Claro, ¿qué números manejamos en ese sentido, ¿no? En ese aspecto tan delicado como es los movimientos de personal? Sí. Allí, ojo, también es cierto que a medida que vamos avanzando, probablemente si nosotros hacemos el mismo relevamiento a las mismas empresas hoy, la situación puede ser peor. Claro, sí. Puede ser peor. Esto también tenemos que decirlo. Sí. Hasta ese momento, digamos en los últimos, reitero, hemos hecho un relevamiento en los últimos 70, 75 días, muchos por allí como última opción apelaban a tomar decisiones que afectaran a la planta de trabajadores, pero seguramente a medida que va, y siempre dependiendo sectores, digo, caso gastronomía, caso hotelería, a medida que va
avanzando la situación de aislamiento, de cuarentena, claramente se han visto obligadas a tomar medidas más desagradables y que afectan a la planta personal. Otro tema que me pareció interesante, que cuando nosotros preguntamos, consultamos acerca de cuáles serían las medidas estatales del gobierno más beneficiosas, uno podría esperar que la ayuda salarial podría ser la más importante. Sin embargo, una gran parte responde que vería como más más beneficiosas reducciones de impuestos, moratorias, etcétera, ¿no? Es decir, que como que hay un esfuerzo muy grande en pagar los salarios, pero claramente pedirían del Estado algunas medidas de alivio fiscal. Así que son temas interesantes que, si bien nosotros podemos percibir por la información a la que accedemos diariamente estas situaciones, cuando generamos un relevamiento, los datos nos terminan confirmando estas percepciones, ¿no? Daniel, y recientemente mencionabas hace un instante el tema del home office, algo tan instalado en el marco de esta cuarentena. Sí. Hay empresas que ya lo venían aplicando, pero la intención es continuar, fortalecerlo o tomarlo de manera temporal y luego volver a lo tradicional, digamos. Bueno, también es lo incluimos dentro del cuestionario, y de las empresas que están aplicando el home office, porque acá también tenemos que decir que más de un 20% tuvo que paralizar directamente sus actividades, ¿sí? Pero del total de empresas, que era un poquito más del 40%, que siguió funcionando con la modalidad home office, decíamos que un 25% ya la venía aplicando. Otro 30% dice, bueno, vemos útil esta modalidad y la podemos seguir implementando cuando se vaya solucionando el tema sanitario, pero otro 30% dice que es solamente una modalidad circunstancial, coyuntural, y que cuando terminen las restricciones volverían a una situación normal. Es decir que acá es como que es variado, ¿no? Sí me quedo con ese porcentaje de alrededor, entre los que ya lo venían aplicando y los que dicen lo podemos continuar aplicando. Nos hemos dado cuenta de los beneficios que puede derivarse de esta modalidad. Entre estas dos respuestas es alrededor del 60%, ¿no? Un 30% dice no nos gusta, evidentemente, pero siempre dentro de lo que pueden aplicar. Acá también otra cosa muy importante, Ariel. En Argentina solamente entre un 27 y un 30% de las posiciones laborales existentes podrían ser objeto de la modalidad del teletrabajo. Claro. No es para todos los trabajadores, claramente, ¿no? Ni para todos los puestos de trabajo. Claro, sin dudas. Daniel, una pregunta. Sí, Manuel. Yo advierto que en la actividad privada, tanto la patronal como la parte obrera o los empleados, si tienen conciencia de que hay que cuidar la fuente de trabajo y no hay mayormente conflicto, no hay enfrentamiento. Uno le llama la atención el silencio de radio de la dirigencia sindical, no así en el sector público. ¿Ello es correcto? Sí. Bueno, eso se aprecia claramente. Evidentemente nuestros destinatarios del cuestionario, del relevamiento, han sido empresarios o gerentes, ¿verdad? Pero yo veo que un porcentaje, y te lo puedo decir, Manuel, menos del 3% de las respuestas evidenciaron conflictos laborales, ¿está? Lo cual yo esperaba algo más. Creo que ha habido diálogo y creo que ha habido mucha comprensión. También debo decir que el total de los encuestados se desempeñaban o eran propietarios de empresas privadas. No hemos llegado a empresas del sector público, ¿no? Por ejemplo, a EPEC no lo hemos incluido, ¿no? O el Banco de Córdoba. Entonces, en todos los casos estamos hablando de organizaciones del sector privado. Entonces, yo creo que de ambas partes se ha buscado cuidar todo lo posible las fuentes de trabajo. Por lo menos en lo que hace a PYME, Manuel, ¿no? En lo que hace a PYME, que era nuestro foco más concreto de relevamiento de esta investigación. Daniel, ya tenemos muy poco tiempo.
Pero concreto, Sí. te consulto, ¿qué opinión tenés en torno a la ley de teletrabajo que ya se comenzó a tratar en estos días en diputados? Yo creo que es un gran avance, con la sanción, la media sanción en la Cámara de Diputados, seguramente en el Senado también no habrá inconvenientes para su tratamiento y aprobación. Yo creo que hay dos cosas, Ariel, y permíteme 2 minutitos solamente. Podemos hablar de una parte dura, hard, hablando en términos tecnológicos, y una parte blanda o soft. La parte dura es lo que busca regular la ley, el equipamiento que debe recibir el trabajador, todo lo que tiene que ver con la conectividad, la provisión de servicios, es decir, que el trabajador esté en condiciones y reciba la infraestructura necesaria para trabajar de manera eficaz desde su casa. Esto lo debe garantizar la ley sin lugar a dudas. Ahora, el otro desafío, y creo que es el más difícil, es el que llamamos soft, es por parte de las empresas, de lograr realmente un trabajo remoto efectivo. Y ahí la ley es necesaria, pero no suficiente. Ya dependerá de la calidad del management, de la planificación, de las estrategias que cada una de las empresas se planteen. Yo siempre digo, no se trata de llevar la oficina al dormitorio o al living, ¿sí? Sino de construir y generar un trabajo remoto efectivo. Entonces, todas las pautas internas que se generen desde cada empresa para hacer que ese trabajador desde su hogar sea tan o más efectivo que en las oficinas es el principal desafío. Obviamente con la cobertura de la ley, pero reitero, también depende en gran parte de las estrategias que cada una de las empresas tome en este punto. Van a ver que el teletrabajo puede llegar a contribuir muy eficientemente a la empresa. Bien, Daniel, como siempre, agradecidos por tu claridad, por tu participación en el programa. Un placer, ¿eh?